quedo verdaderamente espantado de todas las cosas que ya están preparadas para ese tiempo futuro próximo. Porque ya hay evidencia, y así periodistas lo han denunciado, y es justamente el material que de una manera u otra el Señor en su misericordia, cuando estuve hace pocos días en Buenos Aires en función de la obra, me entré a una librería para poder buscar material, y ahí encontré literatura claramente específica que manifiesta de que en Estados Unidos hay 600 campos de concentración que ya están construidos y están vacíos, y están a cargo de una agencia. No es la CIA, es la FEMA, Federal Emergency Management Agency, Agencia para el Control Federal en caso de emergencias. Y se considera caso de emergencias en que la nación puede verse atacada en guerra nuclear, puede haber un terrible terrorismo, puede haber un terrible cataclismo, terribles fenómenos sobrenaturales, y por lo cual la nación necesita mantener un gobierno federal. Y es lo que le da leyes específicas que se han creado a este organismo para que Estados Unidos se convierta en un estado policial, un estado dictatorial, y la FEMA adquiera todos los derechos, y justamente tiene inclusive el poder para anular la Constitución, para abrogar los derechos constitucionales de las personas, para poder encarcelar a los disidentes políticos, religiosos y de otra índole en esos campos de concentración. Y es más, hay líneas férreas, como ocurrió con la Alemania nazi, que van directamente a los campos de concentración, y también carreteras. Macho Cabrío, como operó bajo la Alemania nazi, está operando de la misma manera. Y es más, Bill Clinton ha firmado un decreto, una orden presidencial, en que autoriza a través del FEMA, de esta agencia, de que esta agencia contrate mano de obra calificada sin derecho a recibir salario. Y eso se llama esclavitud. Y también los judíos bajo la Alemania nazi trabajaron como esclavos, porque de la misma manera operó el Tercer Reich. O el Tercer Reich es el mismo Macho Cabrío que está operando. ¿Me entienden?
así como Hitler. Y eso lo podemos ver por la historia y las funciones del macho cabrío. Hitler él mismo provocó el incendio del Reichstag, del Parlamento alemán, y de pronto anuló el Congreso y recibió poderes dictatoriales. Y es lo que nosotros, que de alguna manera podemos ver que va a suceder. ¿Entienden? Porque el cuerno grande de Seattle ha de ser implacable. Hitler va a ser una alpargata. Hitler ha de ser un piojo. Hitler ha de ser una pulga comparado a este hombre. ¿Me escucharon? En el cual ha de estar operando no solamente el Abadón, Apolión o Gog, sino también Satanás, el dragón. Porque el dragón también ha de ser arrojado a la tierra, al polvo, en el polvo del corazón del hombre, de este hombre de pecado, del hijo de perdición. Por cuanto tiene el derecho de poseerlo, así como Abadón, Apolión o Gog tiene el derecho de poseer su cuerpo, porque este, debido a sus grandes riquezas, se hace adorar como Dios, se siente ser Dios, pone su corazón como corazón de Dios. De la misma manera, Satanás, Lucero, que también cometió el mismo pecado, tiene el derecho de poseer su cuerpo. ¿Me escucharon? Por eso se levantará y toda la tierra se maravillará en pos de la bestia. Vivimos tiempo final. ¿Me escucharon? Todo lo que voy, el Señor permite, porque verdaderamente es el Señor. Veo solamente su mano. No es casualidad, así como ustedes han podido ver a lo largo de mi vida ministerial. Por ejemplo, aquello que ocurrió en julio del año 2001, en aquella revista de Fortune Magazine, respecto de lo que ya se hablaba de Longhorn, del nuevo sistema operativo que ha de sustituir a Windows. Y en una entrevista clara a Bill Gates, cuando estaba en Estados Unidos, cuando viajé para que me quitaran los puntos del trasplante de córnea, todo estaba claramente determinado por el Señor. ¿Me escucharon? Y son cosas puntuales, hasta de hermanos, como tengo ahí en el canal un hermano que está siempre en la internet, siempre me va manteniendo al tanto de noticias nuevas, frescas, que por supuesto tienen una total relación con la profecía bíblica. Le pido que me graben un disco, meto la computadora y ahí es donde ya puedo leer todo de golpe, todo lo que está pasando. Pero así también, en ese último viaje a Buenos Aires, pude ver esa literatura. Y por supuesto nada hablan de profecía bíblica. ¿Me escucharon? Simplemente hablan, comentan al respecto. Pero ya está dado, ya está hecho. ¿Me entienden? Es importante que ustedes vean en su interior lo que el Señor quiere hacer con sus vidas. No es tiempo de jugar, no es tiempo de dedicarse al pecado y a la inmundicia. Es tiempo de buscar al Señor. Amén. Aquí en la palabra nos habla del norte, otros países del norte. Hay dos países que están exactamente al norte de Israel, y es Siria y es Líbano. Y con esto acabo. Jeremías capítulo 49, verso 23 al verso 27. La capital de Siria se llama Damasco. Jeremías 49, verso 23 al 27. Profecía sobre Damasco, capital de Siria. Acerca de Damasco dice: se confundieron Hamat y Arfad. Son lugares bíblicos que determinan territorio sirio en este tiempo final. Se confundieron Hamat y Arfad porque oyeron malas nuevas. Es la invasión que viene de tropas occidentales, tropas manejadas, gobernadas por el macho cabrío. Porque oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. Como dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo.
Por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y haré descender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Ben-Hadad. Ben-Hadad es hijo de Hadad, así como el presidente actual de Siria es Bashar al-Assad, hijo de Hafez al-Assad, el expresidente de Siria que ya murió. En todo este pasaje bíblico sabemos que ha ocurrido en la historia de Siria en la antigüedad, en el tiempo de la monarquía de los reyes de Israel, pero sabemos que tiene un doble cumplimiento muy importante y preciso en este tiempo del fin. El testimonio de Jesucristo, recuerden, es el espíritu de la profecía. Amén. Cuando hablamos de palabra profética, hablamos de historia, del presente, historia del pasado, historia de la antigüedad, historia del futuro. Amén. Y tenemos que estar atentos a la noticia, atentos a la historia del presente, porque sabemos por el testimonio de Jesús, por el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de la profecía que mora en nuestro interior, nos ha de dar esa concepción clara, nos ha de poder permitir entender las cosas que están escritas desde los siglos para nosotros, para que podamos anunciar al mundo la venida de Cristo. Y es más, y esto deben saber, que así como hablamos de que Saddam Hussein e Irak iba a ser derrocado, de la misma manera también hablamos de que Siria, Irán, Líbano también van a estar bajo poderío estadounidense, y sus gobiernos van a ser derrocados y van a colocar a gobiernos títeres. ¿Me escucharon? Y después de esto, como en esos territorios están todos los denominados grupos terroristas en contra de Israel, y por tanto en contra de la paz en el Medio Oriente, se ha de permitir de que Israel ya no tenga temor de nada y pueda firmar el pacto final de paz y seguridad. ¿Me escucharon? Pacto final de paz y seguridad en el Medio Oriente, obligados por Estados Unidos y aceptando los varones burladores políticos, prevaricadores que adoran a su nuevo Dios que vive en Seattle.